Buenos días, hermanos y amigos. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos queremos la felicidad. Todos anhelamos tener gozo o dicha en nuestras vidas. Pero, sin embargo, en ciertas ocasiones, las personas buscan la felicidad en lugares equivocados. Incluso, los propios cristianos son tentados por el mundo para poder buscar la felicidad y descuidan las cosas que son más importantes, porque en realidad la verdadera felicidad la podemos encontrar únicamente a través de Dios y no en las cosas que el mundo ofrece. Si quieres aprender en esta mañana acerca de los dos caminos que puede tomar el hombre en busca de su felicidad, acompáñanos. Antes de iniciar la prédica o el mensaje de la palabra de Dios que tenemos preparado para este domingo, allí en tu casa, síguenos y alabemos juntos al Señor, entonando esta preciosa canción titulada Ven, te necesito. Para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Llegase de mañana un día cuando la vida me empezara a sonreír y todo iba muy bien. Me di la media vuelta y dije, no necesito de ti ahora, ven después, mi vida seguiré. Y cuando yo te di la espalda, mi corazón por ti de sed se marchitó y me convencí que nada importa en la vida si tú no estás junto a mí. Ven, te necesito para que le des sentido si no es contigo. Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Las sombras de la noche vienen, estoy cansado de vagar lejos de ti. Quiero descansar. Aquello que seguí al dejarte, un espejismo de dolor y confusión, ya no puedo más. Y cuando yo te di la espalda, mi corazón por ti de sed se marchitó. Que nada
encuentra reposo si no es contigo. Perdido estoy sin ti, Señor. Preciso de tu amor en mi caminar. Lava mis culpas, mi maldad. Quiero yo habitar cerca de tu altar. Por eso ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le des sentido a ese corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Señor, ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Gracias por habernos acompañado en la alabanza de esta mañana. Ahora, te invito a que escuches el mensaje de la palabra de Dios que tenemos preparado para este domingo, titulado Los dos caminos. Previamente, tengamos un breve momento de oración para que el Señor nos dirija en esta mañana. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos en esta mañana porque tú permites que podamos compartir tu mensaje, tu palabra, el Evangelio, a través de las redes sociales. Aunque por esta época no podamos todavía congregarnos en los templos debido a la cuarentena. Señor, te pido que tú apoyes a cada una de las personas que nos escuchan, a nuestros familiares, vecinos, hermanos de la congregación, para poder tener el sustento y la fuerza necesaria para poder afrontar todavía estas semanas que va a durar la cuarentena en nuestra región. Y te pedimos también, Señor, que puedas abrir nuestra mente y nuestros corazones para que podamos entender tu mensaje. Gracias, Padre, te damos por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una de las cosas que Dios ha dado al hombre es el libre albedrío. A través del libre albedrío, el hombre tiene la capacidad de amar o de rechazar a Dios. Y es que, aunque Dios es el creador de todas las cosas, es el creador del universo, y Él tiene la capacidad de hacer y de deshacer, Él ha querido darle a todo hombre y a toda mujer la capacidad de escoger entre dos caminos. Y esto lo hizo Dios con su soberanía y su autoridad, no para confundir al hombre, sino que Dios quiere que el hombre se acerque de manera voluntaria a Él y no por la fuerza. Esto implica que van a existir dos tipos de caminos, dos tipos de personas y como consecuencia también dos destinos diferentes de acuerdo al camino que haya escogido esta persona. En esta mañana aprenderemos a reconocer esos dos tipos de caminos. Veamos primero el camino del justo. El camino del justo se caracteriza por tres aspectos. Lo que el hombre justo no hace, lo que el hombre justo hace y cómo el hombre justo es bendecido.
Veamos entonces lo que el hombre justo no hace. Está escrito en Salmos capítulo 1, versículo 1: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este versículo declara lo que el hombre justo practica, aquel que no anduvo en los consejos de las personas malas. Y la Biblia llama a este tipo de personas bienaventurados, es decir, un hombre dichoso que tiene alegría y tranquilidad en su vida. En este versículo, en este primer versículo del Salmo 1, vemos lo que el hombre justo, lo que el hombre dichoso no hace. Y se expresa en 3 acciones. Según este versículo, una persona va a ser feliz, dichosa, bienaventurada si es una persona justa. Y es aquella persona que no anda o no sigue el consejo de las personas malas, de las personas malvadas. Que no se detiene en la senda o en el camino de los pecadores, que no se acompaña de personas pecadoras y que no se sienta junto con los burladores para cultivar su amistad. La persona que hace estas 3 cosas no será una persona feliz. Pasa por estas 3 etapas. Primero, esa persona se asocia a los malos. Luego, comparte el camino con los pecadores. Y finalmente, se une a las personas que blasfeman contra Dios. Una cosa que tenemos que tener presente es evitar esas 3 acciones que van a quitar de nosotros nuestra dicha y también la comunión con Dios. Ahora, una cosa es escuchar los consejos, y un buen consejo siempre va a estar bien, pero claramente el consejo de los malvados nunca va a ser bueno. Nosotros, que vivimos a través de la fe, y no debemos recurrir a los consejos de los malos, porque nosotros tenemos que caminar a través de la fe. ¿Y quiénes son los impíos? ¿Quiénes son estas personas malvadas de las que hace referencia aquí en este versículo? Aquellas personas que se dejan llevar por las cosas del mundo, aquellas personas que dejan a Dios fuera de sus vidas, que no tienen ningún temor reverente a Dios, viven como si Dios no existiera. Y en la actualidad, alrededor de nosotros hay multitudes de este tipo de personas. Se levantan por la mañana, nunca se dirigen a Dios en oración, nunca agradecen a Dios por las cosas que le dan, por su vida ni por su salud. Simplemente continúan moviéndose aquí en la tierra como si ellos estuviesen excluidos o no pensaran para nada en Dios. Han dejado totalmente a Dios al margen de su existencia. Las personas malas son aquellas que no tienen a Dios en su corazón. Por lo tanto, tú, amigo cristiano, hermano en la fe, evita seguir el consejo o la compañía de ese tipo de personas. La segunda característica del camino justo: lo que hace el justo. Veamos ahora lo que está escrito en Salmos capítulo 1, versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hablando del hombre justo, la palabra de Dios nos dice que este hombre justo se deleita en la palabra de Dios, se deleita en la ley de Dios. En otras palabras, es una persona que encuentra alegría, placer en la meditación, en la lectura, en el estudio de la palabra de Dios, que es la Biblia. La lectura de Dios no constituye ni una carga,
ni un fastidio o no produce aburrimiento para esta persona. Por el contrario, la lectura y el estudio de la palabra de Dios para el hombre justo resultan ser agradables. Este salmo, el primer salmo de la Biblia, recalca que la persona que experimenta placer en la lectura y en el estudio de la Biblia va a ser una persona feliz. Las tragedias que afligen a la humanidad, tales como los desastres naturales, las crisis económicas y, actualmente, la pandemia por el coronavirus, se expresan con lágrimas, suspiros, dolor en el corazón, vidas y hogares que se destrozan. Todo esto son un resultado inevitable de que nosotros, los seres humanos, hemos quebrantado las leyes de Dios. Por lo tanto, tenemos que meditar en la palabra de Dios cada día. Porque la palabra de Dios finalmente se va a volver como un espejo en el cual nosotros vamos a revelar lo que realmente somos. Por tanto, debemos permitir que la palabra de Dios forme parte de nuestra vida y cada una de nuestras acciones y nuestros pensamientos sean acordes a la voluntad y a los propósitos de Dios. Veamos ahora el tercer aspecto del camino del justo. ¿Cómo el justo es bendecido? Veamos lo que nos dice la palabra en Salmos capítulo 1, versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este versículo nos dice que la persona justa será como un árbol que está plantado junto a corrientes de agua. Recordemos que un árbol que está plantado junto a corrientes de agua, que puede ser de repente un río, va a tener una provisión continua de agua. Por lo tanto, este árbol jamás, pero jamás se va a secar, porque siempre va a tener todo lo que necesita. Si nosotros estamos constantemente necesitados, puede ser un signo de que nos estamos apartando de Dios y por lo tanto tenemos que examinar si estamos plantados o no junto a las corrientes de agua. El versículo continúa diciendo que va a dar su fruto en su tiempo. El justo da fruto, tales como el fruto del Espíritu. Y el fruto llega naturalmente de este árbol plantado porque está junto a corrientes de agua. Si nosotros queremos tener frutos del Espíritu, nosotros los creyentes, tenemos que estar junto a las aguas que representa la comunión con nuestro Señor. Pero también dice la palabra que el fruto va a ser dado en su tiempo. Algunas personas se desaniman cuando comienzan a andar como un hombre justo y el fruto no llega tan pronto como alguien quiere. El fruto no es evidente o no es inmediato. Nosotros tenemos que saber esperar a que los frutos lleguen en su tiempo. También tenemos que aprender a esperar a que las bendiciones lleguen en su tiempo, en el tiempo que señale nuestro Señor. Y el versículo también nos dice, y su hoja no se cae. Un árbol con hojas marchitas son signos de muerte y de sequedad. El justo nunca va a tener esas señales de muerte o de sequía, porque sus hojas siempre van a estar verdes, siempre van a estar lozanas. Y este versículo termina diciendo, y todo lo que hace prosperará. No es que el justo tenga todo, no es que la persona justa se vuelva rica, se vuelva multimillonaria, o que estará súper cómoda. Lo que significa es que el justo tendrá siempre lo que necesita.
Dios siempre va a estar apoyándole y proveyéndole, aún incluso en las circunstancias más difíciles, la persona justa prosperará. Veamos ahora el contraste, el camino de los malos. Y el camino de los malos se caracteriza por tres cosas: el peligroso lugar de los malos, el peligroso fruto de los malos y el destino de los malos. Veamos la primera característica del camino de los malos, que es el peligroso lugar de los malos. Está escrito en Salmos capítulo 1, versículo 4: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El versículo 4 nos dice que no así las personas malas, queriendo afirmar que todas las cosas que son prometidas para las personas que eligen el camino del justo, tales como ser estables como un árbol, ser fructíferos o tener muchas bendiciones, no aplican para las personas malas. Y aunque en ocasiones pareciera que las personas malas tuviesen muchas posesiones, tuviesen riquezas, tuviesen muchas cosas más que las personas justas, en realidad esto no es así. Porque todas las cosas que tenemos aquí en la tierra son pasajeras. Y hasta podríamos decir entonces que todas las posesiones que tienen esas personas malas no son suyas. En la palabra de Dios, en este versículo nos dice que estas personas malas son como el tamo que se las lleva el viento. El tamo es el cascarón o la cáscara que rodea a un grano, como por ejemplo la cascarita del trigo o la cáscara de la cebada. Luego de la cosecha, el grano es trillado para poder separar el grano del cascarón. Para eliminar toda cáscara, para poder eliminar todo cascarón, toda la cosecha de los granos se tiene que trillar y luego es lanzada al aire a fin de que pueda separarse el grano de la cáscara. La definición que da al grano, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, es que es todo polvo o paja muy menuda de varias semillas trilladas, como el trigo, el lino, etc. Podemos expresar entonces que el tamo es la sobra de la cosecha del trigo. La palabra de Dios nos indica que el verdadero valor de las personas está en su interior y no en las cosas que posee. Muchas personas a quienes nosotros en ocasiones admiramos y pensamos que son personas de gran peso o valor, tales como los cantantes, artistas de cine, actores, políticos, millonarios, empresarios, desde la perspectiva del mundo son muy importantes, pero ante la presencia del Señor, estas personas en ocasiones son livianas, si es que han escogido el camino de los malos. En su justicia, Dios va a dispersar o va a separar a estas personas malas, llegado el momento de su juicio. Por ende, el creyente no debe tener envidia si una persona mala tiene muchas posesiones. La segunda característica del camino de los malos: el peligroso futuro de los malos. Está escrito en Salmos capítulo 1, versículo 5: por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. En concordancia con el versículo 4 que acabamos de ver, el versículo 5 del capítulo 1 de Salmos nos dice que, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio,
debido a que los malos, o a las personas que han escogido el camino de los malos, son livianos ante los ojos de Dios, y por tanto serán hallados faltos en el día del juicio. La Biblia también afirma que ni los pecadores en la congregación de los justos. Esto es verdad, tanto en el presente como en el futuro, debido a que los pecadores no van a compartir el mismo futuro glorioso junto a los justos después del día del juicio. Y esta es una verdad, porque los pecadores no van a pertenecer a la congregación de los justos. Llegará el día de juicio para todos, pero los malos tendrán su justicia que les va a corresponder, y no podrán levantarse para defenderse. Lejos de pararse, estarán temblando ante la presencia del Señor, ante la presencia de Dios, y ante la inminencia de su juicio, de que los va a llevar al castigo eterno. En el día del juicio final se marcará la diferencia y la separación entre las personas malas y las personas justas. Por el momento es difícil poder distinguir los dos caminos en esta tierra. A veces los malos parecen ser mucho más importantes que los justos. Sin embargo, en el día del juicio final, todo se va a poner en claro. Al igual que al aventar la cosecha, Dios va a separar al grano que representa a los justos de los malos, que son la cascarita que es llevada por el viento. Y la tercera característica del camino de los malos es el destino de los malos. Veamos ahora lo que nos dice la palabra de Dios, la Biblia, en Salmos capítulo 1, versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Finalmente, el Salmo 1 nos dice que existen dos tipos de personas, dos tipos de caminos y en consecuencia dos tipos de destinos. El destino de las personas que escogieron el camino de los justos los va a conducir hacia la vida eterna. En contraste, las personas que escogieron el camino de los malos los llevará a un callejón sin salida que conduce hacia la muerte eterna. Nosotros los creyentes tenemos que recordar que nuestro Señor, si bien es un Dios de paz y de concilio, también es un Dios de justicia, y Él aplicará su juicio a los malos en su debido tiempo. Por tanto, nosotros tenemos que procurar seguir el camino correcto, el camino de los justos, un camino que esté conforme al corazón de Dios, un camino que se amolde a las enseñanzas y a las leyes que encontramos en la palabra de Dios, que es la Biblia. Evitemos entonces toda la corrupción de este mundo, lo negativo que podemos encontrar en nuestro alrededor, y sea agradecido con todo lo que tienes, incluso en las cosas pequeñas, porque también en esas cosas pequeñas nosotros podemos encontrar la gracia y la belleza de nuestro Señor. Gracias por habernos prestado atención en esta mañana y esperamos que este mensaje haya sido de edificación para ti. Ahora, antes de despedirnos, nuevamente alabemos al Señor y entonemos un cántico titulado No hay argumento. Argumento, mi juicio
su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Soy el culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados Él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Él marcó mi corazón, propiedad. Soy del Señor. No se argumentó ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados Él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Él marcó mi corazón, propiedad. Soy del Señor. Oh, gracias, Señor, porque somos libres de toda condenación. Porque tú nos compraste con tu sangre preciosa. Te bendecimos, Señor. Ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Él marcó mi corazón, propiedad. Soy del Señor. Te alabamos porque eres nuestro Salvador. Hermanos y amigos, gracias por habernos acompañado en esta mañana y te invito a que sigas uniéndote a nosotros a través de nuestros canales de Facebook y de YouTube. Hoy hemos aprendido algo muy importante: los dos caminos que puede escoger todo hombre y toda mujer. Un camino lleva a una felicidad verdadera y finalmente a la vida eterna.
el otro camino conduce a un destino fatal en la eternidad. Está en ti, amigo o hermano que nos escuchas en este momento, escoger uno de estos dos caminos. Ahora, antes de irnos, acompáñanos brevemente en un momento de oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos por tu infinito amor, porque sabiendo que nosotros, la humanidad, te hemos fallado, somos pecadores, has permitido que, a través de tu Hijo Jesucristo, de su sacrificio en la cruz y su resurrección, pueda abrirse un segundo camino, porque antes todos nos estábamos dirigiendo hacia un camino de muerte, pero a través de Jesús tenemos, Señor, otro camino para poder escoger, un camino que lleva al gozo y a la vida eterna. Señor, permite poder a nosotros discernir correctamente las cosas que hacemos o que pensamos y que nos alejan de ti. Señor, ayúdanos a nosotros a desarrollar ese espíritu para procurar seguir siempre en el camino que te agrade. Bendice, Padre Celestial, a todas las personas que nos están escuchando. Cuida nuestra salud, susténtanos, Señor, bríndanos el trabajo y la economía suficiente para mantener nuestros hogares en estos tiempos difíciles. Protégenos. Te lo agradecemos, Señor, en el bendito nombre de Jesucristo. Amén y amén. Nuevamente agradecemos tu compañía. Nos veremos la próxima semana. Muchas bendiciones y hasta pronto.